Estimada audiencia, muy buenos días. Bienvenidos a esta última jornada del Congreso Anticorrupción 2021. En el día de hoy vamos a conversar sobre la posibilidad de reducir la corrupción en el mundo. Realmente es un tema muy desafiante y para esta ocasión vamos a tener 4 panelistas que nos van a explicar un poco su perspectiva al respecto, ¿okay? Y sobre todo proporcionando esta perspectiva con respecto a la situación en América Latina. Por lo tanto, como panelistas vamos a tener a Viviana Durán, directora de Productivity Perú, a Mila Romero, CEO de Connauges, empresa de auditoría y consultoría, Gina San Miguel, consultor de senior de procesos y sistemas de gestión, y Eduardo Lizarzaburu, investigador y director de Investiga. Obviamente este tema es súper desafiante, ¿okay? El tema de prácticamente tener un mundo sin corrupción. Por lo tanto, un tema así lo que va a originar son acciones relevantes como para poder afrontarlo. Y con respecto a este tema de las acciones relevantes, me interesaría invitar a Eduardo, darle el espacio del micrófono, del mundo, para darle el espacio y que nos comente un poquitito qué piensa con respecto a estas acciones que se deberían tomar. Gracias, Claudio. El mundo más que Eduardo. Bueno, Sí, muchas gracias a PSB por la invitación. En realidad, este es un tema bastante importante, ¿no? Desde el punto de vista de lo que viene pasando hoy en día en América Latina. Yo creo que la pregunta es una pregunta bastante amplia, ¿no? Yo creo que la posibilidad está asociada a temas vinculantes como prevención, gestión de riesgos, compliance, antisoborno y un tema fundamental que es la gobernanza. Es decir, lo que las organizaciones deben de buscar hoy en día es un cambio de cultura, pero no solamente las organizaciones, sino los gobiernos, los estados, los ciudadanos. Otro aspecto que es importante entender que la corrupción lamentablemente se ha arraigado por diversas situaciones, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer parámetros que nos permitan mitigar. No, acá la clave es establecer acciones que dentro de las organizaciones estas situaciones se prevengan. ¿Por qué? Porque para una corrupción tiene que haber dos partes, el que recibe y el que quiere dar. Entonces tenemos que cortar ese vínculo. La corrupción se da a todo nivel, no solamente en compras. Tenemos en el mercado financiero, en el mercado bursátil. Es decir, la corrupción es un mal que lamentablemente se presenta en todo momento. Otra situación que es importante es entender que la corrupción tiene diversas categorías, ¿no? La corrupción está implícita cuando hay soborno, cuando hay pagos, cuando hay fraude, cuando hay colusión. Y lo que es interesante es que hoy en día la OCDE está buscando que exista una trazabilidad en los gobiernos, buscando un gran aspecto de integridad que es fundamental para poder, vuelvo a reiterar, mitigar y prevenir los temas de corrupción. No, lamentablemente la corrupción está en el top of the mind a nivel de problemas en Latinoamérica, luego viene la educación y la desigualdad, pero en definitiva, si nosotros apuntamos y mitigamos los temas de corrupción en los diversos países de Latinoamérica, lo que va a ocurrir es que los temas de educación, los temas de salud, de infraestructura, muy probablemente empiecen a desarrollarse de una manera mucho más óptima. Otro aspecto que es importante para poder responder esta pregunta es la necesidad de que las organizaciones puedan tener un modelo gerencial transversal, ¿no? Es decir, que vaya de inicio a fin y que no solamente utilice estándares o buenas prácticas, sino las adecúen a la cultura, al día a día de las personas. Eso es fundamental, porque de alguna manera, en la medida que la persona interiorice el concepto de prevención, de mitigación, de antisoborno, eso va a generar todo un efecto de contagio, pero un contagio positivo, ¿no? Estamos en un momento de pandemia, entonces lo que tenemos que entender es que las cosas buenas también pueden contagiarse y pueden generarse toda una cadena de valor. Algo que yo de alguna manera quiero plantear a la audiencia es generar una cultura de compliance con riesgo. No solo compliance, no solo riesgo, sino dos pilares que de alguna manera van a poder generar, y mis colegas van a detallar a continuación, que son fundamentales para mitigar la corrupción. Y todo esto, ¿quién lo desarrolla? La persona, que también lo van a mencionar mis colegas. Es fundamental que todos esos aspectos tengan un correlato.
¿Cuáles han sido las consecuencias que la corrupción ha generado? Claramente un riesgo reputacional, riesgo de contagio, aspectos legales y lamentablemente todo esto ha generado la necesidad de un gasto, de poder incurrir en un tema del punishment. Frente a eso, en el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Se ha sacado, se ha emitido la ley 3424 que busca acciones de prevención para poder mitigar los riesgos. Esta situación, de alguna manera, busca no solamente las buenas prácticas, sino establecer esquemas que permitan pasar de la reacción a la acción, es decir, tratar de llegar a una etapa previa a que el evento ocurra. Claro, esto es un tema estadístico, o sea, no es que haciéndolo lo vamos a eliminar. Lo importante es que va a ocurrir, pero está en nosotros, en las empresas, en los ciudadanos, en los gobiernos, hacer que esto pueda reducirse y mitigarse sobre todo. Es importante poder empoderar a las personas, es fundamental que la corrupción sea de alguna manera erradicada de raíz y eso toma un tiempo, genera un proceso, una secuencia. Y lo importante es que los países, los gobiernos, las empresas, los reguladores y la ciudadanía, ¿no? La sociedad civil también, generen y establezcan acciones de prevención para poder mitigar. ¿Buscando qué cosa? Una integración, un pensamiento basado en riesgos, en compliance, transversal a todos. Y finalmente, algo que es importante tener en consideración es que si es que yo no lo puedo medir, no lo puedo controlar. Si no lo controlo, no lo gestiono. Por ende, la auditoría se vuelve un pilar importante en el proceso de mitigación. En resumen, la propuesta que yo traigo a este panel para los oyentes y para PCB es generar mecanismos preventivos, no reactivos, un cambio de cultura y sobre todo una generación de valor pensando en el micro plazo, en el corto, mediano y largo plazo. No solamente grandes propuestas, sino propuestas tangibles. Y lo tangible es pasar a la acción. Muchas gracias. Claudio, disculpa, no se te escucha. No se te escucha, Claudio. No. 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 Yo voy a dar a Claudia. En todo caso, yo creo que el siguiente panelista podría empezar su presentación. Listo, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Muy buenos días. Muchísimas gracias a PCB y al equipo de SEDICA por la invitación. Yo les voy a hablar un poco y quiero entrar en el contexto antes de responder a la pregunta si se puede poner fin a la corrupción, con otra pregunta. ¿Quién no ha escuchado frases alusivas a la aceptación de actos de corrupción o maneras indirectas de solicitarlo o proponer un acto de corrupción? Frases como echa la ley, echa la trampa, el que no tranza no avanza, cómo nos arreglamos, no importa que robe, pero que salpique, no quiero que me den, sino que me pongan donde hay, e innumerables frases que son una muestra de que como sociedad hemos aceptado culturalmente a la corrupción. Todas las personas somos conscientes de que la corrupción es una realidad, de la necesidad de combatirla y conocemos las consecuencias sociales y económicas que la corrupción ha dejado en los hogares, en las empresas, en la sociedad, en los países, como no lo estaba diciendo el mundo. Nacional o internacionalmente se han creado programas, leyes y códigos de buenas prácticas que suman esfuerzos para transparentar los negocios y buscan un relacionamiento comercial basado en la integridad, como ha sido, ya lo dijo Edmundo, el programa de la OCDE que está enfocado a combatir la corrupción y el cohecho a los funcionarios públicos en el extranjero. El Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el FCPA, el UK Anti-Bribery Act y los distintos marcos que ya los hemos visto. Ahorita el mundo dijo uno,
Pero está también el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Empresas Limpias del Brasil, el Estatuto Anticorrupción de la Ley 1474 del 2011 de Colombia, la Ley 21.121 del 2018 en Chile, los lineamientos para mejorar la integridad de los artículos 22 y 23 de la Ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas en Argentina, y múltiples otros esfuerzos normativos de la región, los cuales de manera común tienen el objetivo de prevenir, investigar, tratar y penalizar los actos de corrupción o los actos que limitan la integridad y el buen desarrollo de las relaciones comerciales entre particulares, gobierno o entre ambos. A su vez, toca un tema muy importante que es la responsabilidad de las personas. Y es ahí donde yo me quiero detener para darle el enfoque que busco exponer. La responsabilidad de las personas. Si bien la corrupción es un fenómeno social que ha socavado a la población más vulnerable, son las personas quienes cometen los actos de corrupción y a su vez quienes pueden poner fin al fenómeno. Porque pueden haber muchísimas leyes, las empresas pueden tener marcos de integridad o pueden implementar sistemas de gestión antisoborno que si no están acompañados de un cambio cultural, eso solamente se queda en papel y en buenas intenciones. No es solamente o no es suficiente conocer las implicaciones, ser conscientes de lo que está pasando. Se necesita un cambio cultural y ese cambio cultural tiene que empezar en casa y desarrollarse en las empresas y en la sociedad. Pero todos sabemos lo difícil que es generar cambio y acostumbrarnos a las cosas cuando cambian. Ninguna persona nace corrupta, solo es expuesta a variables de tipo psicosocial, organizacionales o psicológicas o de su entorno que hace que se desarrolle ese comportamiento corrupto. El comportamiento corrupto es aprendido normalmente de dos maneras. La primera es por el condicionamiento operante y la otra es por la observación. El condicionamiento operante es el método de aprendizaje que utiliza el refuerzo y el castigo para aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir en el futuro. En el caso de una persona corrupta, el refuerzo es la obtención del dinero o el poder. Si la persona usa medios no éticos o ilegales para conseguirlo, lo obtiene y ve que no es castigada, mayor es la probabilidad de que repita el mismo estilo de comportamiento. En el aprendizaje por observación, una persona puede sentirse motivada a cometer un acto corrupto observando a otro sujeto cometer el mismo acto o un acto similar. En la observación se imitan los patrones de comportamiento que pueden incrementar la motivación a comportarse de la misma manera que se está observando o producir una desmoralización que genera pérdida de confianza o genera un desinterés en construir una sociedad más justa o igualitaria, lo que nos decía Edmundo, ¿no? Generalmente con las observaciones se crean racionalizaciones como si él puede, ¿por qué yo no? Él ahora tiene, yo no. Si lo hacen todos, ¿por qué yo no? Frases muy típicas, ¿no? Sin embargo, esta racionalización debe estar rechazada por la ética y los valores que cada persona tenemos. Los valores están también determinados en un contexto sociocultural donde se deben desarrollar y trascender a través del tiempo. Por esa razón se debe educar a un niño con valores, con una cultura donde sean rechazados los actos de corrupción y donde el contexto sociocultural incluyan valores de transparencia e integridad, porque ese niño se desarrollará en una sociedad como adulta y su comportamiento será replicable, observable y trascenderá en una cultura. El economista Robert Kierkegaard ha categorizado el comportamiento humano en individual y en el comportamiento del individuo en una organización y rompe el paradigma de que si las personas somos honestas o deshonestas. Él declara que dentro del 80 y 90% de las personas son volubles de acuerdo a las circunstancias. El otro 5 o 10% son personas que definitivamente así sean orilladas a cometer un acto corrupto, no lo cometerán. Y el otro 5 o 10% son personas que muy seguramente sí lo cometerán y no les interesa. Y ese comportamiento, el otro lado, que nos dice del individuo dentro de una sociedad, dice que pueden haber individuos muy honestos dentro de sociedades, pero que se pueden ver influenciados dependiendo de cómo vean su nivel jerárquico más alto o el nivel de decisión que toman los cargos medios. Lo anteriormente que estoy exponiendo es una visión muy general para sustentar en mi criterio una de las formas más efectivas de reducir la corrupción. Y esa
estoy de acuerdo con lo que dijo Edmundo, es la educación. Es una creación de valor y una conducta ética que, al igual que Kirtland, considero que se debe enfocar en el comportamiento individual y organizacional. Crear una cultura en el hogar, una cultura de transparencia, de integridad, donde se le dé un peso importante a la honestidad y al corregir el individualismo y el egoísmo, porque la corrupción es eso, es un hecho egoísta. Y hay que crear dentro de las organizaciones una cultura también ética, enfocada en la rendición de cuentas, en la transparencia, en el desarrollo de conductas que rechacen los actos de corrupción. Hoy en día hablamos mucho pues, del sistema de gestión antisoborno, entonces enfocado a que no se acepten y que se rechacen estos actos. También, obviamente, el denunciar cualquier acto corrupto y contribuir a las investigaciones con la tranquilidad de que no hay represalias y que se van a sancionar esos actos con mano fuerte. Para responder a la pregunta que nos atañe, considero que sí se puede reducir la corrupción en Latinoamérica y, mi opinión, hay 4 factores importantes en esa reducción. La primera, enfocada al aprendizaje y la concientización de las personas, donde se enseñe a reconocer y actuar frente a las diferentes modalidades de corrupción, donde se pueda homologar qué es normal y qué es aceptado, porque para mí puede ser un acto corrupto algo y para otra persona no. Y se debe concientizar a la persona sobre el daño individual, cómo un daño individual puede generar una consecuencia social o en una empresa. El segundo es actuar frente a los actos de corrupción y esto debe hacerse desde el punto introspectivo, por convicción, así otro no me está viendo. Es fortalecer los valores en casa, donde se incluya el refuerzo, donde se incluya el rechazo rotundo a una circunstancia que favorezca la ilegalidad y la corrupción. El tercero es denunciar los actos de corrupción, alzar la voz y dentro de nuestras organizaciones fomentar, incentivar y permitir la denuncia anónima donde se garantice que no hayan represalias. Y si yo soy víctima de un acto de soborno, lo tengo que denunciar. Así crea que no hay nadie que tal vez no le van a dar seguimiento, aunque sea que quede en cada persona que sí se denuncia, muy seguramente detrás va a haber alguien que sí le interese o esté esperando una evidencia o una denuncia para reforzar un comportamiento. Y la cuarta es la creación y el fortalecimiento de un buen sistema penal o sancionatorio donde las sanciones sean ejemplarizables, porque la impunidad resta confianza y muestra lo permisivo que puede llegar a ser un Estado, una empresa, una sociedad. Entonces, ya para terminar, quiero dejarles una reflexión y es que enseñemos en nuestros hogares y en nuestras empresas que es más gratificante dar que quitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gina. Bueno, ahora voy a dar pase a Viviana Durán. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Buen día con todos. Gracias PSB, gracias CEDICA por la organización de esta conferencia y a mis compañeros panelistas que estamos aquí hablando sobre una gran pregunta, una pregunta que cuando la planteamos tuvimos ahí opiniones encontradas porque en realidad es una pregunta que nos lleva a una reflexión mayor. En mi caso, y de acuerdo con lo que hemos estado conversando con mis colegas, la idea era que yo hable sobre los temas relacionados a la corrupción en tiempos de crisis en los que estamos actualmente, en tiempos de pandemia, ¿no? Que ya lo estamos como normalizando inclusive, el tiempo de pandemia, ya vamos un tiempo, ya la hemos abrazado a la pandemia como parte de nuestra vida. Y en esta incertidumbre en la que vivimos y en esta situación de crisis de la manera en que llamamos a esta incertidumbre en un grado mayor en la que estamos envueltos, la corrupción o los actos de corrupción se transparentan, se evidencian, se exponen mucho más. No sé si en sus países también se ha visto muchos temas relacionados, por ejemplo, a la compra de insumos, al tratamiento de equipos, con equipos médicos especiales, compras al estar en estado de emergencia, permitir determinadas contrataciones públicas que generan momentos en los que la gente pueda estar teniendo la puerta abierta para realizar
sobornos para inflar precios y poder decir, ¿por qué yo no? Como decía Gina hace un momento, ¿no? O sea, echa la ley, echa la trampa, estamos en estado de emergencia, por lo tanto puedo permitir o puedo obtener ganancia en una situación así ahora mucho más grave, en una situación de pandemia mucho más grave que antes, porque hay una emergencia sanitaria en la que estamos envueltos mundialmente y hay personas que se aprovechan de eso, ¿no? Entonces, la corrupción, de alguna manera tan enraizada culturalmente, como nos comentaba Gina, y uno de los pilares que ella mencionaba era empezar por nuestro hogar, el nosotros simple y llanamente no cumplir con las normas que nos da el Estado de distanciamiento social, no cumplir con el uso de determinados protectores de bioseguridad para poder cuidarnos entre todos y pensar en sociedad, pues nos lleva a que realmente estos actos de corrupción y esta deshonestidad de alguna manera y este egoísmo está mucho más enraizado de lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque al estar en una situación de crisis, de emergencia, nos debería llevar a un comportamiento humano más empático. Pero en realidad hay mucho, sobre todo en nuestros estados. No sé si también pasa en varios países, pero por ejemplo acá en Perú, yo estoy en Perú, hubo unos casos de vacunación. Acá le llamaron vacuna gate. Creo que también lo escuché en Argentina y creo que también lo escuché en Colombia. Entonces, digo yo, ok, no es que no debemos normalizar algo así. Eso no es normal, eso no está bien. Y ese es un problema que tenemos nosotros aquí en la mente, que como el otro lo hace, entonces yo lo normalizo. Y como tengo una ley, pero que no se cumple, como bien comentaba Ginny y comentaba Edmundo, entonces, bueno, estoy libre, no hay problema. Yo sigo haciendo lo que yo creo conveniente y el egoísmo, pues sigue, ¿no? Estoy tratando de colar todo lo que ya han comentado mis compañeros para encontrar el hilo conductor para que nosotros cuatro tengamos aquí mostremos nuestra posición frente a esta situación. Entonces, al nosotros normalizar determinadas situaciones en nuestro hogar, en pequeñas cositas, pues en las empresas, y cuando vemos dinero, no dicen que el dinero pues te corrompe, ¿no? Hay una serie de situaciones en las que pues seguimos ahí envueltos y damos, y damos, y damos, y vamos dando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos solucionar esto? Ya lo comentaron mis compañeros antes, pero yo creo que también hay que agregar un dato adicional. En la gestión de riesgos, que nosotros aquí somos gente de riesgos y hablamos de los temas preventivos y estamos siempre buscando la prevención en esta gestión antisoborno, en esta situación tan delicada que nos atañe en nuestras organizaciones y en el mundo en general. Adolecemos de datos, adolecemos de información, adolecemos de decir, ok, ¿de qué manera yo puedo prevenir determinada situación? Yo conozco, yo lo sé, pero no lo registro, no lo reporto. En nuestras empresas, la información es porque alguien te lo contó, porque alguien te lo dijo, porque hay personas que ya tienen años dentro de la empresa y entonces ellas dicen, bueno, hubo un incidente hace 2 años y entonces actuamos de tal manera, pero el reporte como tal no lo hacemos. El reporte al regulador, menos todavía, porque obviamente no nos vamos a exponer de que tenemos situaciones de fraude, situaciones de corrupción. Entonces, hacer una analítica de datos de toda esta información que podamos, de estos incidentes y de estos eventos que podrían estar sucediendo, pues eso nos va a ayudar también a tomar acción, como bien decía Edmundo, a tomar acción de una manera también más focalizada, ¿no? Contrataciones públicas, ya sabemos qué es lo que hay,
de qué manera podemos actuar y hacer que esto se gestione de una mejor forma, que no haya impunidad, como bien decía Gina. Acá nosotros, por ejemplo, en Perú tenemos una ley. Somos de los pocos países que tenemos, en América Latina, que tenemos una norma que nos regula, pero no se ha visto la sanción. Todavía no hay sanciones aquí en Perú. Entonces, claro, al no haber sanciones, seguimos libres, seguimos con la puerta abierta para seguir actuando de manera delictiva en contra de nuestro hermano, de nuestra familia, de nuestra sociedad como tal, ¿no? Entonces, este es un tema que yo les quería comentar, buscar esa información, buscar esos datos, buscar la manera en que nuestras empresas podamos registrar y que ese registro sea adecuado, porque muchas veces no sé si les ha pasado, la pérdida de la información, sí, por un ciberataque, por ejemplo, ¿no? Ya, es $1 millón. ¿Es en serio $1 millón? Porque es lo que hemos reportado, pero no necesariamente la pérdida real. ¿Por qué? Porque tampoco nos queremos exponer, siempre queremos quedar bien, ¿no? Como empresas y también como personas, lo tenemos en la naturaleza humana. Entonces, aquí, en esa transparencia de la educación que hablaba Gina en nuestros hogares, pues debemos de ser transparentes para decir, sí, me equivoqué, oye, sí, tengo una duda, sí, no estoy actuando de manera correcta, puedo estar tentado y pedir ayuda, buscar de nuevo ir por el camino correcto y no solamente como personas, porque nosotros somos las personas los que ejecutamos estas acciones, los que estamos sacando partido o estamos buscando de qué mejor manera ganar más en situaciones en donde se nos da un poco más de confianza y se nos abre un poco más la puerta porque no hay procedimientos, porque no hay sanciones a los actos delictivos que podríamos estar expuestos, ¿no? No sé si he contestado la pregunta, yo espero que sí, aporto con esta información que les he comentado, y bueno, ahora no sé si Claudio ya pueda tener audio, no se te escucha, Claudio. Tenemos un problema que yo no sé qué ha pasado, que justo cuando solamente le diste pase al mundo y ya, bueno. No hay problema, acá yo apoyo a Claudio, somos un equipo. Agradezco a Viviana y doy pase al cuarto panelista, a Miller Romero, quien abordará el tema de herramientas que nos brinda la normativa para lograr la reducción de la corrupción. Adelante, Miller. Hola, Edmundo, muchas gracias. Cordial saludo a todos los panelistas, a los colegas de PSB en Latinoamérica. Agradecer a PSB por la oportunidad. Bueno, cuando me hicieron la pregunta de la factibilidad de eliminar la corrupción en Latinoamérica, yo lo voy a hacer de sustento de lo que pienso, basado en el tema que yo manejo, que son las normativas de ISO. Y también en la práctica que he tenido en la implementación de estos modelos en varios países de Latinoamérica. Causa curiosidad, pero no es lo mismo. Me he encontrado con la primera característica, es que no es lo mismo implementar un sistema antisoborno en Colombia que hacerlo en Perú, o hacerlo en Chile, o hacerlo en México. Por varios factores, y creo que mis colegas han estado hablando de esos factores que son muy representativos e importantes a la hora de hacer estos procesos de implementación de buenas prácticas en temática anticorrupción. Entonces, yo quiero arrancar desde el concepto de la ISO 31000 sobre el riesgo, específicamente lo que es el riesgo. Aquí hablaríamos del riesgo de soborno, enfocado en ISO 37001. ¿Qué pasa con el riesgo? 31000 claramente nos dice, todo riesgo tiene que tener una fuente generadora, un generador de ese riesgo. Entonces, Gina tocaba ese punto, las personas. Sí, existe corrupción, hay corrupción en los países, pero ¿quién la genera? Viene de las personas. Yo siempre lo he dicho, el tema de la corrupción no es un problema de gobierno, es un problema de personas, de comportamientos de las personas. Entonces, si nosotros miramos esa fuente de riesgo, personas, está en el contexto interno y externo de la casa, el contexto interno y externo de la empresa, el contexto interno y externo de los países. Siempre van a haber personas. Entonces, la persona que tiene ese mal comportamiento es la que genera el riesgo de soborno. Un riesgo de soborno que puede ser entrante, saliente o interno.
ya sea que alguien de adentro de mi empresa le ofrezca a alguien de afuera, no solamente en tema pecuniario, sino de cualquier tipo de ofrecimiento que pueda hacer, o entrante que venga de afuera el requerimiento, ¿cierto? El tema del soborno, o dentro de la empresa. Entonces, tres tipos de soborno, podríamos llamarlo, que se pueden tipificar en un contexto interno y externo como riesgo que afecta la corrupción. Teniendo en claro que el soborno es una de las modalidades, ya el mundo mencionaba varias, esta es una, pero a partir de esta podríamos decir, analizando solamente esta, podemos decir que es muy difícil pensar en eliminarla. ¿Por qué? En las opciones de 31.000 claramente se dice, está la opción de eliminar o evitar el riesgo. Y la pregunta que nos haríamos sería, ¿podemos eliminar o evitar el riesgo de soborno cuando la fuente generadora son las personas? Entonces, si miramos el concepto técnico de eliminar, tenemos la capacidad de eliminar la fuente de riesgo generadora de soborno, que son las personas. ¿Existe esa capacidad a nivel organización, a nivel país, a nivel mundial, para poder eliminar esa fuente de riesgo? Lo veo muy difícil. Y más en Latinoamérica, donde podríamos decir que las personas son el hacer de las empresas, ¿cierto? Ya vimos el caso pandémico ahorita que afectó a las personas y al afectar a las personas afectó gravemente a las empresas. Entonces sería imposible. Ahora hablar de evitarla, que sería de dejar hacer actividades que nos expongan a la fuente, pues si todas las actividades que hacemos en las empresas las hacemos con las personas, es imposible pensar en evitarla, porque no aplica. Deja de hacer la actividad que te expone a la fuente de riesgo, que son las personas corruptas. Imposible. Entonces, sí podríamos pensar en escenarios donde podrían eliminarse. Yo siempre lo he dicho, la única forma sería, pronto, no sé, de pensar la automatización, donde no se dependa de las personas en ciertas actividades que son críticas en temas de soborno, de corrupción, pero igual tendríamos una eliminación parcial, no sería una liberación total en la sociedad. Esto bajo la óptica de ISO 31.000, por eso ustedes ya concluyan y deduzcan si es viable o no es viable ese concepto de eliminar. Pero sí, la gestión de riesgos también nos lo dice, si es viable reducirla, mitigarla. Eso sí es viable desde el punto de vista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues claramente nos lo dice la gestión de riesgos. Si nosotros no podemos eliminar una fuente de riesgo y no podemos tampoco evitarla, ¿qué respuesta nos queda? Enfrentarla. La respuesta de enfrentarla. Vamos a hacerle frente a este fenómeno. Y eso sí lo podemos hacer. Eso sí podemos hacerlo para llevarlo a niveles controlados en la empresa. Y entonces, esa opción de enfrentarla, en este caso yo decía, desde el punto de vista de riesgo, vamos a priorizar realmente dónde están nuestras fallas en temática de corrupción. Entonces yo había hecho precisamente un mapa conceptual y yo, en la experiencia que tengo, yo decía, hay que tratar la fuente de riesgo. Y Gina muy sabiamente lo decía y daba muy buenas prácticas. Hay que trabajar con el factor humano. Sí hay otras variables muy importantes, pero pienso que el factor humano, siendo la fuente, es la que tenemos que atacar. Esa fuente de riesgo generadora es la que tenemos que atacar. En la empresa, en el Estado, en donde están las personas. Hay que trabajar con ellos. Entonces yo traigo a relucir aquí yo soy ingeniero industrial, amante de las teorías administrativas, y traigo la teoría X y Y de McGregor. ¿Cómo trabajamos con las personas? Él plantea dos formas de hacerlo, el famoso látigo y la famosa zanahoria, ¿cierto? Hay que trabajar con el látigo y la zanahoria. Entonces, ¿cómo lo veo yo desde ese aspecto? Vamos a trabajar con la zanahoria, vamos por el lado pacífico inicialmente. Vamos a tratar de cambiar esas conciencias en el persona. Lastimosamente, como Gina lo decía, es un tema educativo, un tema de educación. Yo a mundo lo resaltaba, Liliana. Hay que trabajar en educación, hay que trabajar en nuestro comportamiento. Entonces veo como muy buena solución comenzar a trabajar con las generaciones venideras. Porque como lo decían los abuelos, nosotros ya estamos como difícil de volver a corregir, somos más difíciles de volver a educar, a alinear, ¿cierto? Porque hemos crecido con Gina lo decía, con una cultura en donde la corrupción la celebramos. Y hemos crecido mal, nos han educado mal, donde la corrupción se ve como algo positivo cuando no es positivo, es algo que está mal. Y nosotros seguimos viéndolo como algo positivo. Mientras exista eso, es muy difícil que se acabe este fenómeno. Entonces, en este látigo, en este tema de la zanahoria,
El lado positivo yo lo veo desde el punto de vista de educación y conciencia, que ya vienen las normas 37.001, 37.301 de compliance, hablar del tema de generar conciencia en la gente de que esto que está haciendo está mal hecho. Oiga, antes se veía como bien hecho, ahora está mal hecho. Por eso la implementación en temas de políticas de regalos y todo esto, que estamos acostumbrados al regalo el fin de año, el cliente que nos da y lo veamos como tan normal, eso no es normal, porque eso está afectando, está generando un conflicto de interés y va a afectar tu comportamiento. Entonces, esa parte educativa es muy importante y yo pienso que por ahí se debe comenzar a trabajar bastante en la casa, desde la casa, en las empresas, en el Estado, en todo lado. En la parte de generar conciencia de que hemos estado actuando mal, de que hay otras formas de actuar y que también son correctas, que no solamente siendo corruptos se pueden lograr los objetivos, que hay mejores caminos más éticos para lograr esos objetivos. Entonces, mucha concienciación, mucha educación en estos sistemas de buenas prácticas. Pero cuando esto no funciona, ya para las generaciones que ya dicen, no, es que realmente enderezarlo es muy difícil, este comportamiento ya es muy complicado, es ahí donde yo he dicho, hay que usar el látigo, hay que usar el látigo. La segunda opción, y esa segunda opción, yo la he visto también en la parte de implementación, en dos elementos que serían muy importantes en toda implementación de estas buenas prácticas para tratar de mitigar, de reducir este fenómeno de la corrupción. Uno es el componente de responsabilidad penal para la persona jurídica. Leyes, legislación. Yo le comentaba a mis colegas, es más fácil implementar una buena práctica de estas en un país donde hay legislación que exige por ley la implementación de buenas prácticas anticorrupción. En países donde no hay esta legislación es más complicado hacer este trabajo, porque el órgano de gobierno no lo quiere hacer, porque muchas veces tiene que llegar uno con la herramienta de la ley, hablarle al órgano de gobierno, si esto es legal, esto genera sanciones, esto genera una responsabilidad penal de la persona jurídica y puede haber una responsabilidad penal también de la persona moral en caso tal de que no se implemente. Entonces, ahí sí prestan atención. ¿Cuáles son los países que tienen la implementación más fuerte del tema antisoborno en estos momentos? Los países que tienen legislación, como Perú, donde hay más empresas certificadas en 37.001. Pues ya ha mencionado el tema. Países como Chile, que tienen legislación, Italia, el Reino Unido, el tema de la corrupción está en niveles controlados. No podemos hablar de que esté eliminado, pero está en niveles controlados. Y son países que en este fenómeno es menos crítico que en el caso latinoamericano. Y entonces la responsabilidad penal de la persona jurídica es un apoyo de parte de los estados en temas jurídicos que se necesita para que las empresas comiencen a implementar esto y comiencen a cambiar formas de actuar. Porque es que la ley ya cuando dice, no, es que hay consecuencia penal, eso me pueden cerrar la empresa, es que pueden enviar a un funcionario mío a la cárcel, ahí ya las empresas comienzan a cambiar el chip. Debemos hacerlo, lastimosamente es la segunda opción. Y el otro componente, también muy importante, es el componente de la protección del denunciante. Ustedes hablaban del canal de denuncia, ¿cierto? Lo mencionaban, pero yo conozco muchos canales de denuncias que no funcionan. Canales de denuncia que está el canal, tiene todo, se socializa, pero la gente no lo utiliza. Y la gente no lo utiliza porque le da miedo denunciar. Y esa protección al denunciante no viene de parte del Estado. En Latinoamérica no tenemos esa figura. Figuras que ya se mencionan en Europa. El Estado tiene que proteger al denunciante porque normalmente el compliance officer depende de un nivel jerárquico. Entonces el compliance officer antes de denunciar piensa, bueno, si yo denuncio me van a sacar de mi puesto. Si yo denuncio me van a meter en un problema. Entonces él no siente la seguridad para denunciar. Y por eso es que 37.301 trae dos elementos de 37.001 muy importantes que son el tema del canal de denuncia y el tema de investigaciones. Claro, porque es que son los elementos que más funcionan en antisoborno en 37.001. Por eso los trae ahora compliance también en 37.301. Pienso yo que también, y estuve muy de acuerdo en esos cambios, que esos dos elementos eran muy importantes. Hay que pensar en el tema de investigación y dentro de la investigación está el tema también de proteger a los denunciantes, no solamente a nivel interno, sino también si el país ofreciera una instancia donde yo dijera, yo les pongo el ejemplo a ustedes, yo soy un compliance officer y yo he detectado un acto de corrupción. A nivel interno están claros los canales de cómo debo denunciar y quién debe saber, que se va al comité, que va bueno. Pero cuando ese acto de corrupción comprometa a una instancia que está por encima mío, a un órgano de gobierno, a un miembro de órgano de gobierno, a una alta dirección que está por encima mío,
Yo denunciaré, ahí viene el tema de la incertidumbre. Y yo denunciaré teniendo en cuenta que el Estado no me ofrece mi protección. Yo denunciaré que no tengo otro ente alterno que me ofrezca protección para yo denunciar en caso de meterme en un problema. Y miremos que el contexto latinoamericano es un contexto complicado en temas de peligro a la integridad respecto a los denunciantes. Y entonces yo mejor me quedo callado. Entonces mucha gente puede optar por la opción de quedarse callado y no denunciar. Entonces mientras la ley no le ponga un pie a esto, la ley no le ponga un sustento jurídico fuerte a que el tema de la protección de denunciantes y la responsabilidad de la persona jurídica, esto lo he hablado en muchos eventos, donde me han invitado de Transparencia Internacional y cosas de estas, yo he dicho, sí, la vamos a reducir bajo el esfuerzo que hagamos trabajando con la gente en tema de conciencia, pero esa gente que ya la conciencia no hay forma de atacarla, hay que buscar el otro medio. Necesitamos la ayuda del Estado con temas legislativos. Hay que legislar al respecto, hay que crear, a pesar de que la OCDE menciona esto, hay que comenzar a trabajar fuerte en esto. Entonces, para terminar, estos son los componentes que yo menciono. Hay que trabajar desde los dos bandos. El Estado tiene que trabajar, pero esto no es un problema solamente del Estado, también es un problema de la empresa privada, pública y sin ánimo de lucro, con el tema de conciencia y también generar tema disciplinario, como lo mencionan las normas, a nivel interno, tratando de cambiar esas conciencias que no quieren cambiar. Entonces, opte por la educación inicial, vaya por la conciencia, luego genere el tema disciplinario a nivel interno y esperemos que los países creen legislación respecto a personas jurídicas, responsabilidad de personas jurídicas y protecciones al denunciante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Miller, ¿me pueden escuchar ahora? Sí. ¿Sí? Ah, el auricular. Bueno, hemos tocado diferentes puntos de vista con respecto a este tema, realmente súper interesantes. Fíjense que hablamos de cultura, hablamos de interesados claves, que para mí la presión de los interesados claves es fundamental en todas estas dinámicas. Hablamos del factor humano. Viviana comentaba el tema de las sanciones. No hay sanciones, y si no hay sanciones va a ser muy difícil realmente que se le preste atención y podamos iniciar de manera robusta ese camino no quiero llamar erradicar, sino llevar a estos niveles de corrupción a los más bajitos posibles. ¿Okay? Y obviamente, como comentábamos, Miller, hay muchísimas herramientas que, entre las que mencionábamos, más las que mencionaste vos, que deberían actuar en conjunto para lograr, digamos, ese anhelo de dejar libre de corrupción a la región. Tengo algunas preguntas, las quiero compartir con ustedes, y díganme quién está más interesado en responderla. Una es que obviamente se considera que la corrupción es una forma sistemática de tomar el poder en los gobiernos. Ahora, considerando esto, ¿qué entienden ustedes que debería ser el rol de las ONG o de los organismos internacionales, ¿no?, que generalmente están interactuando con estos gobiernos a los efectos de poder aportar su granito de arena en reducir este flagelo? No sé, Miller, Viviana, Regina. Claudio, me gustaría responder a mí la pregunta. El mundo, por supuesto. Y en realidad yo creo que no solamente las ONG, sino en general los organismos multilaterales hoy en día tienen un rol importante. ¿Por qué? Porque con la experiencia que ellos pueden traer por networking que tienen, ¿no? Implementar en países latinoamericanos las buenas prácticas nos genera un valor. Entonces yo creo que hoy en día los organismos multilaterales deben contribuir con los gobiernos para la mejora de estándares de integridad que de alguna manera son el gran paraguas sumado a la gobernanza para mitigar aspectos de la corrupción. Algo que es fundamental es que la corrupción no se puede permitir. Ese es el gran eje que debemos tener de esta presentación. Hay que mitigarlo, lamentablemente se va a presentar, pero lo importante es, como mencionó Gina, Miller, Viviana, en general, yo creo que lo importante es que existen en Latinoamérica funcionarios, personas, consultores, que tienen no solamente el interés, sino tienen la motivación para poder generar toda una corriente de prevención, de mitigación. Y en esa línea, los organismos multilaterales y las ONGs deben tener un rol importante porque además tienen una llegada no solamente a los gobernantes, sino también a todo el ciudadano y a la sociedad civil en general, ¿no?
Y Edmundo, realmente para adherir a tus comentarios, por lo menos desde mi punto de vista personal, las entidades en Latinoamérica que vi que estuvieron interesadas o que iniciaron una implementación de un sistema de gestión anticorrupción, lo hicieron por presiones o de organismos internacionales o de interesados claves como pueden ser bancos corresponsales. Por lo tanto, fíjate que esos jugadores incluso tienen más peso en algunos momentos que las leyes, que como comentábamos, capaz no se están cumpliendo. ¿Okay? Les comparto otra pregunta, bastante interesante. Esta persona de la audiencia dice que está de acuerdo con el cambio necesario cultural, pero ¿cómo romper la cadena de corrupción cuando va acompañada de la coerción muy común en América Latina? ¿Okay? No sé quién se anima a darnos su opinión al respecto. Bueno, si gustas, yo puedo, Por favor, yo puedo Viviana, comentar. muchas gracias. ¿Cómo lo rompemos? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos porque está en el comportamiento humano, ¿no? Y entonces creo que estamos tomando, y miren, les hablaba de la crisis y la crisis en pandemia, y yo creo que también es una oportunidad. Esta crisis en pandemia y este distanciamiento social de alguna manera a muchos de nosotros nos ha dado la oportunidad de interiorizar, ¿no? Y el interiorizar y el poder decir, ok, empiezo por mí, ser consciente de lo que está sucediendo, de que ahorita el mundo, el universo, no sé, alguien nos está tratando de decir, oye, no solamente pienses en ti, piensa en los demás. Tú te cuidas, cuidas a los demás. Esta enfermedad te va a ir en algún momento, pero depende de ti, pero de ti en el efecto que tú causas en la otra persona. Y eso es lo que pasa, que nosotros no somos conscientes de eso. Entonces, a nuestro nivel, como decía Müller, ya estamos quizás culturalmente, ya esto lo tenemos un poco aprendido, es un poco más difícil, pero hay que deslindarlo. Entonces, hay muchas tareas que se están haciendo también en las organizaciones, en las empresas. En las empresas se está buscando eso que no se hizo quizás por educación en el cole o en la casa hace algunos años, pues en las empresas se está buscando pues que estos valores, que este código de ética ya no sea un librito ahí guardado, sino más bien que lo interioricemos y lo utilicemos, que nosotros pongamos de nuestro grano de arena, porque creo yo que no solo es con la sanción va de la mano con la concienciación, con ese sentido humano de seguir en este mundo ayudándonos. Entonces, creería yo que por un lado es la educación, que ya tenemos ahí un gran vacío, creo, nosotros en nuestros países, sino también es esa conciencia que en estas situaciones nos están brindando la oportunidad de poder ser más empático, de pensar en el otro y hacer lo correcto, que es lo que debemos hacer en realidad, ¿no? Hacer lo correcto. Muchas gracias, Viviana. Tengo otra pregunta, dice, de uno de los participantes, donde nos está diciendo, ¿no les parece que la corrupción tiene relación con el mal funcionamiento de las instituciones públicas? Acá, antes de que respondan, quiero aportar un concepto con respecto a esto. Muchas veces cuando hablamos de corrupción, es como que enfocamos todo el esfuerzo a las instituciones públicas, como que todo el problema está ahí. Pero realmente, y creo que uno de ustedes lo mencionó, la corrupción es como el tango, ¿no? Necesitas dos para poder lograrla. Y la otra parte está en el sector privado, que es el que también tiene que hacer todo su esfuerzo. Esto es un poquito lo que yo opino con respecto a esta pregunta que me pareció interesante. No sé, Gina o Miller, sí. Bueno, yo creo que puede ser una de las variables, porque hay un componente que a mí me gustó bastante de la 37001 cuando hablaba del tema del soborno interno. O sea, primero, que rompe el paradigma de que el soborno es solamente algo exclusivo del sector público. No, la corrupción está en todo lado, no solamente del Estado, ni la corrupción es solamente dinero, no. Son paradigmas que se rompen, ¿cierto? Entonces, yo pienso que sí, y lo veía en una práctica específica. Miren ustedes que nomás el tema de soborno interno lleva a retrocesos en las actividades, en los servicios. Entonces, eso afecta a la productividad. Claro que la afecta. El hecho de que yo soborne a un compañero para que me reciba un trabajo mal hecho, el hecho de que yo ya no me preocupe por hacer bien mi trabajo porque sé que con un tema de soborno voy a tapar el
trabajo mal hecho, eso va a afectar la productividad, y no solamente en el sector público, en cualquier tipo de organización. Eso va a afectar la productividad, y al afectar la productividad va a afectar los objetivos, y va a afectar a un cliente, a un usuario, a un contribuyente. Entonces, él va a ver que la gestión pública, la gestión privada, la gestión sin ánimo de lucro, tiene un problema, tiene una falla, va a haber un mal servicio, va a haber un mal producto, ¿no? Si hay soborno, hay un mal producto, porque va a afectar las materias primas, porque va a afectar la forma de su realización, de su fabricación, la forma de prestación del servicio. Entonces, la corrupción, el tema de la corrupción, sí es un fenómeno que afecta el funcionamiento de las organizaciones indistintamente de ser pública o privada. Y yo pienso que al afrontar uno de estos vértices, enfrentarlo, como es el tema de la corrupción, sí se ve un reflejo en el tema productivo, en el tema del servicio, en la mejora de la calidad de estos servicios o productos. Entonces sí puede ser un fenómeno que las malas prácticas de corrupción utilizadas en cualquier tipo de empresa estén generando que la gente sea menos productiva, y estén generando que las empresas sean menos productivas, y estén generando una falla también en el tema de transparencia a nivel interno de las organizaciones. Claudio, Tina, no sé si quería decir, por supuesto. Yo quisiera, dando o dejando una observación a la pregunta. Los funcionarios públicos los escogemos nosotros como ciudadanos, ¿sí? Entonces, creo que es bien importante que nosotros también aportemos a elegir personas que no estén, hagamos como una debida diligencia antes de votar o darle el voto a las personas. Nosotros somos quien decidimos quién nos gobierna, y nosotros somos los que tenemos que decir no y frenar. No, es increíble ver cómo hay muchos gobernantes que vuelven a ser reelegidos después que han tenido problemas y escándalos de corrupción. Y la gente no se apersona, no entiende, no consulta, no sabe por quién está votando. Entonces, creo que ahí es bien importante que nosotros como ciudadanos conozcamos y escojamos a la persona que queremos que nos gobierne. Gracias. Les paso otra pregunta. Muchas gracias, Gina. Es verdad eso, que también me parece súper interesante, que está hablando, nos están diciendo que la corrupción obviamente es más significativa en aquellos países o jurisdicciones donde hay mucha desigualdad, ¿no? Y están poniendo como ejemplo lo que puede pasar en los países escandinavos, donde posiblemente, ya sabemos por Transparencia Internacional, que las percepciones de corrupción son muy bajitas, y son países donde no hay desigualdad económica, ¿no? Yo con respecto a eso también tengo mi opinión. Si me permiten compartirla, y después, si ustedes, el que quiera, me contesta su opinión con respecto a esta pregunta. En lo que yo entiendo es que hay otra herramienta más que posiblemente dificulta esa reducción de la corrupción en nuestra región, que es la informalidad o la falta de bancarización, ¿okay? Vos en jurisdicciones como Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, no podés comprar un caramelo si no es con tarjeta de crédito, porque prácticamente está todo bancarizado. Y obviamente eso te ayuda a tener muchísimos más controles con el movimiento del dinero, que en economías que están totalmente informal y todo se puede hacer con efectivo. Pero sí, evidentemente, en mi opinión, ahí hay, este flagelo se está viendo un poquito en los países de mayor desigualdad, posiblemente porque herramientas como la bancarización no están funcionando correctamente. No sé si alguno de ustedes está interesado en aportar algo con esta pregunta o qué opinan al respecto. Creo que el mundo, no sé, creo que tenés el micrófono. Sí, en realidad sí quería contribuir. Sí. Yo creo que esos temas de corrupción, como bien dijo Miller, tienen a dos partes, ¿no? La corrupción no solamente es público-privado, también puede ser público-público, ¿ok? O puede ser privado-privado. Entonces, yo creo que acá lo importante es, de alguna manera, generar un cambio de cultura, ¿no? Bien decían que nosotros elegimos a los gobernantes, y sí, o sea, lamentablemente los elegimos, pero cuando en sociedades, cuando los gobernantes anteriores han mantenido a la población con baja educación y bajo tema de saneamiento, claramente las elecciones o la selección de los candidatos termina siendo muy polarizada. Yo creo que el gran reto para poder mitigar los temas de corrupción está en las dos variables que yo mencioné al inicio, la educación y la salud. Si quitamos esos problemas de la sociedad,
en definitiva, vamos a ir para arriba. Yo creo que el ejemplo más claro de esto son los países escandinavos, ¿no? Que de alguna manera tienen unos estándares siempre en el top 10 de educación, de salud, de infraestructura, y a eso debemos apuntar, ¿no? Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Hace unos años hubo el gran fenómeno del niño costero, inundó grandes ciudades del norte del país, es decir, las ciudades estaban con agua hasta cierta altura. Entonces, entre que va y viene, ¿no? Yo hice una pregunta y nunca recibí respuesta, es, ¿por qué no traemos al país que está bajo el agua? O sea, Holanda es un país que está bajo el agua, o sea, ellos saben cómo construir bajo el agua y generar buenas prácticas, ¿no? Al final se decidió por un gobierno a gobierno y hacer todo un tema con el Reino Unido, pero en definitiva, más que hablar de una burocracia que entorpece, yo creo que lo que tenemos que hacer es generar una mejor educación, reducir el tema de salud, la pandemia ha sido muy dura, y generar que la comunicación fluya de una manera adecuada. O sea, el poder que tienen los medios de comunicación también es importante para hacer que recordemos los temas de corrupción, porque lamentablemente en Latinoamérica se está dando un mal muy, muy grave, que es la pérdida de la memoria, ¿no? Nos olvidamos muy rápido de las cosas malas que hacen los gobernantes o los que están en cargos públicos y decidimos por el mal menor, ¿no? Es algo que tenemos que ir reduciendo y buscando que en los próximos años y generaciones la verdad que no se vuelva a presentar, ¿no? Gracias, Edmundo. Acá tengo otra pregunta que seguramente va a originar un poquito de debate, ¿no? Que están preguntando, si no entendemos que el problema de implementar prácticas anticorrupción en el sector privado no es responsabilidad de los CFO o de los CEOs, que realmente no están viendo esto, o sea, no están viendo los beneficios que podría llegar a lograr con implementaciones de esta naturaleza. ¿Okay? Viviana o Miller, no sé qué opinan con respecto... Bueno, ¿sí? Yo creo que esto sí es una gran realidad. Mira, yo me pongo a ver ejemplos antes de que salieran las normas ISO en temas antisoborno. Existían ya algunas prácticas anticorrupción. ¿Quién las implementaba? Nadie. Nadie las implementaba, ¿por qué? Porque son compromisos voluntarios bajo la óptica de compliance, no son mandados por ley. Entonces, usted sabe que implementar estas buenas prácticas requiere una inversión. Y los latinos pensamos así. ¿Dónde está el retorno de esa inversión? Y lastimosamente no consideramos que la transparencia y la ética sea una inversión. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, sí, hay falencias para que el sector privado adopte estas buenas prácticas. Seamos conscientes en esto, las empresas que lo están haciendo, no generalizo, pero la gran mayoría tienen un interés. O el cliente se lo está exigiendo, o el contrato que les exige que tengan un modelo de prevención, o la ley. La ley, por eso le digo que, y ponía el ejemplo, que donde hay ley se dispara la implementación de estos modelos. Donde no hay ley, no. Entonces, sí es una falta de concepción desde el órgano del gobierno. Y hay que trabajar en que los órganos del gobierno no solamente se sienten a esperar a que la ley se los exija para implementar estos modelos de transparencia, porque la transparencia, como lo veíamos, y la ética sí paga, sí da beneficios, sí es rentable. Lo que pasa es que no se ha analizado bien dónde están esas utilidades o esas ventajas de hacer eso. Entonces, lastimosamente sí contamos con esa percepción, contamos con la percepción de que si no es un requerimiento, que si es algo voluntario que vamos a implementar, le damos menos prioridad y le damos más prioridad a otros elementos. Entonces, cuando sale legislación, se le da prioridad número uno. Claro, es que ahora sí me puedo ver afectado como miembro de un órgano de gobierno, me puedo ver afectado como la persona jurídica, entonces hay que implementar esto. Yo llegar muchas veces con el control y decir, mira, es que este control lo pide la ley, no lo pide la norma. Me lo compraban porque lo pide la ley, no porque lo pide la norma. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque es que te puedes ir a la cárcel, te pueden cerrar a la persona jurídica. No, hay que hacerlo. Pero tienes que hacerlo tú. Pero tengo que hacerlo, es difícil. ¿Por qué no lo ponemos a hacer aquí para abajo? No, pues es que es para ti, órgano de gobierno. Tú tienes que hacerlo. Tú eres el ejemplo. Tienes que dar ejemplo a los de abajo. Entonces, sí es muy importante que los órganos de gobierno se involucren más en esto. Se involucren más y yo le mandaría un mensaje. Analicen las ventajas.
porque la corrupción, como lo vimos ya, sí afecta a la parte productiva de la empresa. Y está afectando un fenómeno muy importante hoy en día en todo esto del tema de crisis de pandemia, perdón, un fenómeno muy importante que es el tema filantrópico, ¿no? Hoy en día las empresas en el tema filantrópico, en el tema de responsabilidad social empresarial, en el tema de transmitir, de actuar bien, eso paga. Y eso ya está en los componentes estratégicos de las empresas. Entonces, tener esto paga. Y yo estoy muy contento en esa parte hoy en día porque realmente, bueno, digámoslo, me consultan más el tema ya de llegar a empresas voluntarias a implementar estos modelos. Aquí en Colombia no hay legislación todavía al respecto, como en otros países, pero hay empresas que están haciendo el proceso desde el punto de vista de que ya lo vieron, lo concientizaron como un aspecto estratégico del negocio y que ser transparente, ser ético, sí da ventaja. Así que yo puedo cumplir mis objetivos siendo transparente y siendo ético. Pero es un tema que lleva su proceso. Llevamos muchos años viviendo y entonces hay que comenzar a trabajarlo desde ya. Muchas gracias, Miller. Tengo otras preguntas, unas cuantas, pero entiendo que ya estamos agotando el tiempo. Quedaría una sola cortita y después posiblemente entiendo que las preguntas que queden sin responder las responderemos a través de la PSB. Pero hay una que muchos de ustedes son expertos en ISO 31000, por lo tanto, a ver quién se anima a responderla. La pregunta es la siguiente. ¿La corrupción es un riesgo o es un evento de riesgo de fraude? La corrupción es un riesgo. Adelante, Viviana. No, Ina, estaba hablando yo, la corrupción, estaba interiorizando la pregunta, pero dale, Ina, no te preocupes. Sí. Recordemos que la corrupción hace parte de una de las modalidades de fraude, ¿no? Y que hay que crear escenarios en muchísimos ámbitos, ¿sí? Entonces, cuando uno hace un panorama de riesgos antisoborno, o anticorrupción, tiene que ver cuáles son los enfoques que como organización o esos factores, esas circunstancias a las cuales estoy expuesto. Estoy expuesto como organización a fraude, ¿sí? Porque si manejo información financiera, la información financiera es manipulable. Okay. Si manejo compras, como decía Viviana, las compras son un factor bien importante de fraude, ¿no? Entonces, tengo que mirar cuál es mi escenario y ver cuáles son las cosas a las cuales estoy expuesto como organización y de ahí empezar a hacer la identificación, el análisis, empezar a poner los contenidos. Ok, Gina. No sé, Gina, si me escuchás o se me frizó a mí, pero bueno, muchas gracias por la respuesta. Ya estamos agotados de tiempo. Así que muchas de las preguntas que quedan, bastante interesantes, entiendo que ya las vamos a responder directamente por la PSB. Entonces quiero darle las gracias a la audiencia que nos ha acompañado estos 4 días. Hoy es la última jornada. Les quiero comentar que hay un nuevo congreso virtual que se está preparando para el próximo 15 a 18 de noviembre de 2021. Ya recibirán los registros para la inscripción. Y desde ya nuevamente muchísimas gracias. Espero que estos 4 días de Congreso Anticorrupción haya sido del agrado y que haya realmente sido de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Saludos. Saludos. Bye.